Vamos a hablar acerca de la clasificación de los verbos. La clase pasada también hemos visto, hemos revisado la clasificación de los verbos, ¿cierto? Hemos hablado acerca de los verbos copulativos, predicativos, el verbo transitivo, intransitivo, todo ese sinnúmero de verbos, ¿no? Un poco complicado estaba la situación si es que no lo ponemos a analizar. Algunos verbos necesitaban de complemento atributo, algunos necesitaban de objeto directo, otros no requerían, entre otras cosas, ¿no? También hemos visto lo que vienen a ser los verbos recíprocos, reflexivos, cuasi reflejos, toda esa cosa que teníamos que analizarlo al detalle, porque si no, no nos íbamos a dar cuenta ante qué verbos nos encontrábamos, ¿no? Un poquito ahí sí, el tema anterior ha estado complicado, no en su totalidad, pero sí habían algunas oraciones que te hacían dudar si es esto o es lo otro. Entonces había que volver a analizar, volver a explicar, volver a plantearse otra explicación lógica para llegar a la respuesta y que lógicamente coincida con lo demás, ¿no? Ahora vamos a ver una segunda parte de esta clasificación de verbos. Ya no es tan compleja como la tenías anteriormente, sino que ya esta clasificación es un poco más ligera, ya más fácil se podría decir, ya mucho mejor, ya no te vas a confundir porque los preceptos, se podría decir, o los conceptos de estas nuevas oraciones que vamos a tener no son para hallar objeto directo, ni complemento atributo, ni nada. Simplemente darte cuenta cómo funcionan las palabras. Y es sencillo, no te vas a confundir aquí. Espero que todos saquen buenas notas en la ficha porque no está complicado. Eso sí, se los aseguro. A ver, vamos a pasar entonces al tema del día de hoy. Clasificación morfológica del verbo. ¿Por qué morfológica? Porque acá todo tiene que ver con la raíz y la raíz pertenece a la morfología, ¿no? Raíz, lexema, desinencias y todo ello. Vamos a identificar en qué casos presentamos verbos irregulares o también regulares, ¿no? Entonces acá vamos a enfrentar dos tipos de verbos. Así como en la clase anterior enfrentábamos a los predicativos con los copulativos o los transitivos con los intransitivos, ahora vamos a enfrentar regulares contra irregulares, ¿no? Estos dos tipos de verbos. ¿De qué se tratan los regulares y los irregulares? A ver, voy a activar una pequeña pizarrilla y tenemos aquí los verbos. A ver, primero te voy a hacer este ejemplo, presta atención, para que identifiques cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar. Pero si yo tuviese el verbo cantábamos, ¿no? Cantábamos, y yo te digo, conviértelo a su forma original, o sea, a un infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Son aquellos verbos que terminan en ar, ir. Entonces yo tengo el verbo cantábamos, ¿cierto? El verbo cantábamos, tal cual, cantábamos. Yo te pido cámbialo a su forma original, o sea, a su forma infinitiva. Entonces tú sabes que la forma infinitiva es cuando los verbos terminan en ar, ir. Al momento de cambiar la oración cantábamos, ¿en qué lo vas a cambiar? En cantar. Lo vas a regresar a su forma original. Cantábamos, cantaste, cantaban, regrésalo a su forma original, que sale cantar. De comíamos, regrésalo a su forma original, comer. De dormimos, regrésalo a su forma original, dormir, ¿no? La forma original es un infinitivo que termina en ar, ir. O sea, eso es volver a su forma original. Entonces, una vez que lo has regresado a su forma original, el verbo cantábamos que te decía, tienes cantar. Entonces, aquí en su forma original es donde tú vas a hallar la raíz del verbo. La raíz es aquella parte que se mantiene para toda la familia de palabras que le corresponden, por ejemplo, en este caso, a la palabra cantar. ¿Cuál sería la familia de palabras de cantar? Cantábamos, cantaste, cantaban, todo ello, ¿no? Todas las conjugaciones posibles, esa sería parte de su familia de palabras. Entonces, como te decía, la raíz viene a ser esa parte que nunca se mueve, que nunca cambia dentro de una palabra. Esa vendría a ser la raíz. Entonces, para poder identificar, simplemente lo vuelves a su forma original y le quitas el infinitivo, nada más. O sea, le vas a quitar ar, le quitas el infinitivo, ar, ir, eso le quitas. Entonces, todo lo demás que vendría a ser la raíz. Todo lo demás vendría a ser la raíz. Entonces, la raíz del verbo cantar es cant, porque hasta cant se mantiene para toda su familia de palabras. Para canté, para cantó, para cantaba,
para cantamos, para toda, para cantábamos, para cantaste, para todas se mantiene hasta cant. Cambia solamente la última parte, la terminación, que se llaman las desinencias. Solamente cambia esto. Pero de ahí para todas estas palabras se mantiene hasta cant. Entonces esta es la raíz. Si tú sigues probando todas sus conjugaciones, sigue probándolas y te vas a dar cuenta que nunca va a cambiar esta base que es cant. Hasta la T no va a cambiar jamás. No va a cambiar, para nada. Intenta con cualquier conjugación, intenta con cualquiera y siempre se va a mantener hasta la T, siempre. Entonces, a este tipo de verbos, a este grupo de verbos que tienen esa función de que la raíz nunca cambia, que la raíz siempre se mantiene tal cual para cualquier conjugación, a este tipo de verbos se les conoce como verbos regulares. Verbos regulares. Estos son los verbos regulares. ¿De acuerdo? Verbos regulares. Ahora vamos a ver un ejemplo con otro verbo. A ver. Vamos a ver un ejemplo con otro verbo. Y tenemos, por ejemplo, nuestro verbo venir. El verbo venir. Ya está. Verbo venir. Ahí lo tienes. Yo te dije, el verbo venir proviene de, por ejemplo, venimos, de venimos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo el verbo venimos y cámbiale, vuélvelo, transfórmalo a su forma original. Te quedaría venir. Para hallar la raíz de este verbo, lo que tienes que hacer es quitarle el infinitivo. En este caso, el infinitivo sería ir. Entonces, la raíz del verbo venir sería ven. Esta es la raíz, ven. Porque hasta ahí supuestamente se mantiene para todas. Venimos, ¿qué más? Parece que después tenemos bienes, ¿cierto? Parece que después tenemos vino, ¿no? Entonces, si tú dices bienes, ya no tenemos la raíz ven, sino la raíz sería bien, ¿no? Bienes, ¿qué más tenemos? Vino, entonces ya sería vin. Vine, también ya sería vin. Entonces aquí la raíz cambia, ¿te das cuenta? Del verbo venir, su raíz cambia. Cuando decimos vino, ya no decimos, o tú dices veno. El vino, tú dices el veno. No, tú dices el vino. Entonces la raíz ya se cambió por vin. Tú dices tú vienes. Tú no dices tú venes. ¿No? Tú no dices tú venes. Tú dices tú vienes. Entonces ya la raíz ven se ha cambiado por vie. Entonces, cuando la raíz cambia, cuando la raíz de un verbo cambia, no se mantiene así como el verbo cantar, no se mantiene para todas las conjugaciones. Cuando cambia, ya no se le conoce como verbos regulares, sino como verbos irregulares. Irregulares. Verbos irregulares. ¿Ya está? Ahí tienes. Entonces, esa es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Los verbos regulares mantienen su raíz para todas sus conjugaciones y los verbos irregulares, obviamente, es cuando la raíz se modifica para los distintos tipos de conjugaciones que tú vas a realizar. Entonces, ahí hay un grupo de verbos que pertenecen a los regulares y hay otro grupo, como el estilo de venir, que también cambian su raíz y pertenecen ya a los irregulares. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Aquí ya están los mismos ejemplos que te he explicado, así que no hay problema. Son los mismos ejemplos. ¿Qué más? Ya, eso con respecto a los verbos regulares e irregulares. Luego tenemos los verbos defectivos. Los verbos defectivos vienen a ser los que carecen de algunos tiempos, modos o personas en su conjugación regular. Generalmente los verbos defectivos se encuentran en tercera persona. Ya se encuentran en tercera persona y son específicamente los que están aquí en esta lista. Por ejemplo, adir, acaecer, amanecer, atañer, balbucir, blandir, concernir, colorir, desabrir, emprendenir, empedernir, garantir, incoar, llover, nevar, soler, usucapir, todos estos verbos. Estos verbos, toda esta listita que tienes acá, pertenece a los defectivos. Nada más, así de simple, así de sencillo, nada más. Eso es lo único que tienes que saber de los defectivos. Si te preguntan, solamente estos son los defectivos. Si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es un verbo defectivo? Buscas acá en tu lista cuál de todos es y ya está. Y ahí lo tienes. Luego tenemos ya, ahora sí,
entramos ya de lleno a otra parte del tema de clasificación de verbos. Entramos a los verbos y a los verboides. Los verbos son todos aquellos que nosotros identificamos, ¿no? Por ejemplo, cantamos, jugamos, comemos, bailamos, todo eso son los verbos. Pero los verboides, ¿en qué se van a diferenciar de los verbos? En la terminación. Entonces, acá vamos a ver en qué se diferencia un verbo de un verboide y lo tenemos por aquí. Observa, aquí está. Aquí vamos a identificar cuál es la diferencia de un verbo y de un verboide. Simplemente es en la terminación, nada más en la forma en la que terminan. Recuerda que los verbos son aquellos que se conjugan en tiempo, ¿no? Comimos, cantamos, comeremos, todo ello, que tiene que ver con el tiempo. Pero hay algunos verbos que no tienen que ver, o sea, no tienen accidentes gramaticales y a esos se les llama verboides. ¿Y cómo los vamos a identificar? De la siguiente manera. Se dividen en tres los verboides. Tenemos los infinitivos, tenemos los gerundios y tenemos los participios. Se dividen en tres los verboides: infinitivos, gerundios y participios. ¿Quiénes son los infinitivos? Es lo que te explicaba en el caso de los regulares e irregulares, ¿no? Son aquellos verbos que terminan en ar, ir, o sea, es la forma original del verbo, infinitivo. Y muchas veces hacen también, aparte de verbo, hacen también de sustantivo. Hacen también de sustantivo. Por ejemplo, llorar termina en ar, ¿cierto? Es un verbo infinitivo. Ahí en la oración tú puedes identificar a llorar como verbo, pero también lo puedes identificar como sustantivo, por ejemplo, cuando te dice el llorar me hace mucho daño. El llorar, y la palabra llorar al lado tiene un artículo, el llorar, y ya te da la idea de que llorar sería un sustantivo, porque ya tiene un artículo al costado. El llorar me hace daño. Entonces, llorar en ese caso sería sustantivo y hace daño sería el verbo, ¿cierto? El llorar me hace daño y llorar ya se convirtió en sustantivo. Entonces, por eso te digo que el infinitivo hace muchas veces de verbo y también de sustantivo. Puede entrar en una oración como verbo o también puede entrar como sustantivo, como en el caso que te acabo de presentar. A ver, pero tú identificas que los infinitivos terminan en ar, ir. Así de simple. Esto en el caso de los infinitivos simples, como dice su nombre. Los infinitivos se dividen en dos, en simple y en compuesto. Pero primero vamos a identificar cuáles son los simples, ¿no? Por ejemplo, el verbo amar, primera conjugación, ar. Verbo comer, segunda conjugación, er. Verbo vivir, tercera conjugación, ir. Recuerda que los verbos solamente terminan en ar, ir. No hay verbos que terminan en or y en ur. Solo terminan en ar, ir. Primera conjugación del infinitivo, ar. Segunda conjugación del infinitivo, er. Tercera conjugación del infinitivo, ir. Nada más. Entonces, infinitivo simple, verbos terminados en ar, ir, en la forma original del verbo. Puede hacer de verbo o también puede hacer de sustantivo, según el contexto que te presente la oración. Ahora vamos a ver los infinitivos compuestos. Esto también está súper fácil porque lo único que va a tener al costado va a ser la palabra haber. La palabra haber, así, tal cual, sin modificar, sin decir habíamos, habrán, no. La palabra haber, H-A-B-R-E, así, tal cual, sin modificación, haber, porque termina en er, ¿no? Haber. Eso es con respecto al infinitivo compuesto. Haber más un participio. Los participios lo vamos a ver después, pero como también tiene que ver aquí en el infinitivo, te voy a indicar más o menos que los participios son aquellos verbos que terminan en ido, ado, to, so, cho, ¿no? Participios ido, ado, to, so, cho. Esos son los participios. Entonces, cuando la palabra haber está al lado de un participio, es un infinitivo compuesto. Vamos a ver los ejemplos. Aquí está, mira, haber, haber, haber. Tiene que estar la palabra haber para que sea un infinitivo compuesto. Haber amado. Amado, te dije que el participio terminaba en ido, ado, to, so, cho. Entonces acá tienes amado. ¿En qué termina? En ado. Entonces ahí tienes verbo haber más participio de amar, amado, haber amado. Eso es el infinitivo compuesto. Haber comido, aquí tienes verbo haber y comido, que es participio de comer, ¿no? Ido, ahí está, participio, ido, ado, tos, ocho, acá tienes ido. Haber vivido, acá está el verbo haber
Y luego tienes del verbo vivir, su participio es vivido, ¿no? Vivido. Ido, ado, todos, ocho, ahí tienes ido, ¿no? Con respecto a los participios. Entonces, para encontrar un infinitivo compuesto, necesariamente tiene que estar el verbo haber, obligatoriamente, haber, y a su costado tiene que estar un participio, ¿no? Como amado, comido, vivido. Pero una vez que tú identificas la palabra haber, piensas en el infinitivo compuesto, pero luego te fijas al costado, y si al costado está un participio de cualquiera de los verbos, o sea, que terminan en ido, ado, tos, ocho, entonces definitivamente estás ante un infinitivo compuesto. Infinitivo compuesto, haber más participio pasivo. Vamos con los gerundios. ¿En qué casos tenemos gerundios? Aquí la terminación es ando y endo o yendo con Y, ¿no? Ando, obviamente con A, ¿no? Ando, y endo con IE, ¿no? Yendo, o yendo con YENDO, ¿no? Ando, yendo, o si no, yendo, yendo también. Cuando los verbos terminan en esto. A ver, en el caso del gerundio simple, ¿no? Ando, yendo o yendo. Por ejemplo, tenemos acá amando, termina en ando, comiendo, termina en iendo, termina en yendo, entonces ahí tienes gerundio. Viviendo, termina en yendo. Entonces ahí tienes la forma de gerundio de los verbos. Amando, ando, comiendo, yendo, viviendo, yendo, ¿no? Y por ejemplo, si yo te dijese leer, leyendo, y ahí la terminación va a ser yendo, con Y, ¿no? Yendo, leyendo. Entonces ahí también hay gerundio simple. ¿Qué más tenemos? Tenemos el gerundio compuesto. Recuerda que los gerundios no solamente hacen de verbos, también hacen de adverbios, ¿no? En este caso del adverbio de modo. A ver, compuestos. Funciona de la misma forma que funcionan los infinitivos, pero acá la palabra no es haber, sino la palabra es habiendo. Obviamente terminación yendo, ¿no? Habiendo. Y un participio pasivo, ¿no? Como por ejemplo, habiendo amado, habiendo comido, habiendo vivido. Entonces, cuando tienes el verbo habiendo al lado de un participio pasivo, estás ante un gerundio compuesto. Pasamos ahora sí a lo que son los participios, ¿no? Básicamente ya has estado viendo anteriormente cuáles pueden ser los participios, ¿cierto? A ver, el participio pasivo siempre termina en ido, ado, sí, termina en ido, ado, tos, ocho. Esos son los pasivos, ido, ado, tos, ocho. En cambio, los participios activos terminan en ante y ente. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Participio. Tenemos dos tipos de participio. El pasivo, el cual tú has identificado acá arriba, participio pasivo, participio pasivo. El pasivo y el activo. El activo generalmente no lo vas a utilizar mucho, pero por si acaso está aquí, ¿ya? Siempre se utiliza el pasivo. Dentro del pasivo está el regular y está el irregular. El participio pasivo regular viene a ser la primera terminación. ¿Te acuerdas de mi lista? Ido, ado, tos, ocho. Entonces agarra los dos primeros. Ido, ado. Solamente ido y ado pertenece al pasivo regular. Y al pasivo irregular está todo lo demás de mi lista. Tos, ocho. Entonces en pasivo irregular está tos, ocho. ¿Ya está? Participio pasivo regular terminado en ado e ido, ¿no? Amado, comido, vivido. Ya está. Participio pasivo regular, terminación tos, ocho. Hecho, ahí está, cho. Escrito, terminación to. Impreso, terminación so. Ya lo tienes. Tos, ocho. Eso es en el pasivo irregular. Ahora vamos a hablar acerca del participio activo. Ya hemos visto los pasivos, cómo se dividen y cuál es la clasificación de todos mis participios, ¿no? De mis verbos participios, de la terminación. Ahora el participio activo. Aquí tenemos la terminación ante y la terminación iente, como por ejemplo amante, termina en ante, iente de viviente, ¿no? Termina en iente. Ya está, ya lo tienes. Ahí está. Entonces, esa es la división de los participios. Generalmente en participios siempre usamos el pasivo, siempre. El activo sí te puede venir en una pregunta, por eso hay que estar atentos, pero en la mayor cantidad te viene preguntas sobre pasivo. Pero no te olvides que el participio activo sí existe y vendrían a ser las terminaciones ante y ente, ¿no? Ante y ente. Muy bien, parece que ya ha quedado todo claro, así que ahora sí vamos a desarrollar los ejercicios. Yo tengo 15 preguntas. ¿Cuántas tienen ustedes? ¿También 15? A ver, indíquenmelo. ¿O tienen menos? 15 también. Muy bien. Entonces vamos a desarrollarlo.
Listo. La primera pregunta ya está, así que simplemente vamos a verificarla. Presenta verbo defectivo. A ver, ¿dónde estará el verbo defectivo aquí? Ya pues, vamos a nuestra lista de verbos defectivos. Así de sencillo, así de rápido. Y, por ejemplo, acá tengo el verbo acaecer, ¿no? Acaecer, acá está, acaecer. Y parece que no hay otro verbo que esté ahí, no hay otro verbo que se repita. Entonces, volvemos a la pregunta 1. Carmen está alegre, está verbo normal, ¿no? No fueron al cine, también verbo que no es defectivo, obviamente, porque es personal. Abolió, también personal, porque acá hay un Castilla, un nombre. El partido será, generalmente los defectivos se parecen a los impersonales, se parecen y generalmente usan las mismas palabras. El partido será en Cochabamba, será verbo normal. En cambio aquí, ellos no acaecieron. Acaecieron, ¿a quién pertenece? ¿A qué tipo de verbos? A los verbos defectivos, a los verbos defectivos. Algunos verbos defectivos, algunos de ellos pertenecen a los impersonales, algunos, no todos, ¿ya? En algunos casos tienen lo mismo que tienen los impersonales, también hay en los defectivos. Por eso tienes que verificar en tu lista nada más. Solamente fíjate que en la lista se encuentre uno de los verbos y marcas la respuesta. Y así está, así de simple, así de sencillo. Entonces la palabra acaecieron sí se encuentra arriba, ¿cierto? Está aquí en los verbos defectivos, ¿no? Adir, acaecer, amanecer, atañer, balbucir, blandir, concernir, colorir, desabrir, empedernir, garantir, incoar, llover, nevar, soler, usucapir, ¿no? Entonces ahí están todos esos verbos. Creo que esa palabra estaba en quechua, no sé. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos en la E, acaecer, ¿no? El verbo acaecer solamente se puede conjugar en tercera persona, solo para tercera persona y no existe para otro. Con respecto a los verbos impersonales, esos solo se pueden conjugar en tercera persona, pero del singular. Eso es en el caso de los impersonales, ¿te acuerdas? En ese tipo de verbos donde solamente los fenómenos de la naturaleza hacían de verbos, pero muchos de los fenómenos de la naturaleza también están en la lista de defectivos. Por esa razón es que para identificar un defectivo simplemente te vas a tu lista y lo miras nada más y ves ahí cuáles pertenecen a los defectivos. Y recuerda que los impersonales, ojo, a los impersonales solo se conjugan en tercera persona y en singular, en singular. ¿Ya? Muy bien, entonces acaecieron, acá tenemos lo que corresponde a un verbo defectivo porque se encuentra este verbo dentro de la lista y además está conjugado en tercera persona, ¿no? Ellos acaecieron y está en plural en este caso. En cambio, los impersonales mantienen el singular. Vamos con la 2. Es un verbo irregular y ahora sí voy a preguntar uno por uno. Esperen, esperen, uno por uno. ¿Ah? Gerson Lozano, ¿cuál es un verbo irregular? En la pregunta 2, ¿a cuál has identificado como un irregular? Recuerda que el irregular es aquel que en una de sus conjugaciones llega a cambiar su raíz. Por aquí ya me han dado la respuesta, pero la pregunta es para Gerson Lozano. A ver, Gerson. Gerson, estamos esperándote. ¿Cuál de todos estos verbos es un irregular? Parece que Gerson no está, entonces paso a otro usuario. Ah, ya, me dice que lo espere. Quieren que lo espere, así que vamos a esperarlo hasta que me dé su respuesta porque le toca a él. Después de Gerson le toca a Guevara Anaís, vaya preparándose para la pregunta 3. A ver, Gerson, ya lo tienes. A ver, más rápido, por favor. Su compañero me dice la A. Vamos a analizarlo. De la A, la raíz, ¿cuál sería? Ahí tienes, ya está en su, todos estos verbos ya están en su forma original, así que es más fácil saber cuál es la raíz, simplemente le quitas el infinitivo, ¿no? Entonces, de dejar, el verbo es dej. Ahora conjúgalo. Dejó, dejaste, dejamos, dejaron, dejarás, dejabas. Todos concuerdan. Todos se mantienen hasta dej. No hay ningún problema. Este es un regular. A ver, vivir. Vivía, vivíamos, vivían, vivías. Todo mantiene hasta vip. Beber. Bebimos, bebiste, bebieron. Todo se mantiene hasta beb. Bailar. Hasta bail, bail. Bailó, bailé, bailaste, bailamos, todo se mantiene hasta bail. Pensar.
pensamos, pensaron, pensarán, pero hay otro que dice pienso. Entonces ahí la raíz ya no sería pens, sino sería piens, ¿cierto? Ya sería piens. Entonces el irregular sería pensar, porque todos no comparten la misma raíz. No todos es pensar, pensamos, pensaremos, no. La raíz no es pens. También existe la raíz piens, de pienso, piensas, ¿no? Entonces, el irregular se encuentra en la E. El verbo cambia. El verbo cambia, ¿no? Muy bien, la raíz cambia. La clave correcta es la E. Vamos con la 3. Indica la oración que contenga un participio en función adjetiva. Como te explicaba anteriormente, los infinitivos hacen tanto de verbos como sustantivos. Los gerundios hacen tanto de verbos como adverbios de modo, o sea, de la forma en la que actúa una persona. Y los participios hacen tanto de verbo como de adjetivo, o sea, tienen un adjetivo calificativo, la terminación ido, ado, tos, ocho, califican a alguien. Entonces, ¿dónde crees que se encuentre esa terminación ido, ado, tos, ocho, pero que tenga la función de adjetivo, que esté calificando a algo o esté calificando a alguien? ¿En qué alternativa se encontrará? Vamos a preguntárselo a Anaís Guevara. A ver, Anaís me dice la E. Vamos a analizar si es la E, de repente no lo es, pero vamos a verificarlo. ¿Qué me dice acá en la A? Fue censurado, acá hay terminación ado, fue censurado, y censura, censurar es verbo, ¿no? Fue censurado el presidente del Congreso Nacional de la República. Censurado. Me da la sensación de verbo o de adjetivo. Parece que no, ¿no? Parece que simplemente es un verbo. Fue censurado, es un verbo, claro, pero no es un verbo participio, sí, pero no me está dando función adjetiva, ¿cierto? Fue censurado. Algo que fue, se podría decir, evitado, eliminado, tachado, ¿no? No me da la idea de un adjetivo calificativo que estén calificándole a alguien. Fue censurado el presidente del Congreso Nacional, o sea, no te está dando una característica de él, del presidente, ¿no? Solo te está diciendo que él fue censurado, o sea, que esta acción se realizó sobre él, no que el presidente es un censurado, ¿no? Eso, además, eso no existe para calificar a una persona, podría ser el presidente aclamado, ahí sí sería un adjetivo, ¿no? Pero censurado no, es una acción que recae sobre él. Entonces acá no está funcionando como adjetivo. Estoy a punto de irme. Ya acá no hay ningún participio, no hay ningún ido, ado, tos, ocho. Estoy muriendo de amor, muriendo, acá hay yendo, esto vendría a ser terminación yendo que era gerundio, entonces tampoco hay participio. Hemos conseguido un pequeño reconocimiento, conseguido, terminación ido, pero acá no te está dando la idea de calificativo, ¿cierto? Acá no hay adjetivo calificativo, acá simplemente está haciendo de un verbo. ¿No? Hemos conseguido, la acción recae sobre esto, ¿no? El adjetivo aquí en hemos conseguido, el adjetivo sería un pequeño, ¿no? Y pequeño, obviamente, bueno, es adjetivo, por lo tanto, en este caso no es verbo, pues pequeño no es verbo, simplemente es un adjetivo. Entonces vamos con la E. El día soleado. El verbo solear, ¿cierto? Verbo solear. Y obviamente, ¿a quién está calificando? Al día. Le está diciendo que el día es soleado. El día soleado. Por lo tanto, parece que la clave está en la E. ¿Están seguros? ¿Será la E la clave? ¿Será la E? Sí, ¿no? El día soleado, ¿no? Del verbo solear. El día soleado se hizo esperar. Aquí está funcionando, terminación ado, está funcionando como verbo, ¿no? Está funcionando, perdón, en este caso está funcionando como adjetivo. Este verbo solear está funcionando como adjetivo. Sí, está en lo correcto. La clave sería la E. Clave E. Vamos a pasar a la 4. Relaciona correctamente. A ver, vamos a relacionar. Creo que acá está súper sencillo. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Diana Tiburcio. A ver, Diana, danos tu respuesta. La D me dice Diana Tiburcio. Vamos a identificar si es la D. Conquistando, terminación ando, obviamente tiene que ser gerundio. 1B, 1B. Rogar, terminación ar, tiene que ser infinitivo, por lo tanto 2A, 2A. Y muerto, terminación ido, ado, to, tos, ocho, sería ¿qué cosa? Participio, participio. Entonces la 3C. Muy bien, respuesta correcta, la clave sería la D. 5.
¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? ¿En cuál de todas las oraciones? A ver, vamos a identificar. Eso le toca a, aquí también, cuando funciona con adjetivo, ¿no? Andrea Vilela. A ver, Andrea, te toca a ti. ¿En qué oración funciona como adjetivo? A ver, en las 5, Andrea Vilela, es tu momento. La C, me dice su compañera, parece que está en lo correcto. Parece que sí. Vamos a analizarlo. Ya habrán pagado el aguinaldo. Aquí la palabra pagado, terminación ado, obviamente. Aquí simplemente te está dando una acción, ¿no? No es un adjetivo. Pagado no es un adjetivo, no está calificando a una persona de cómo es, ¿cierto? Entonces, obviamente, pagado es simplemente un verbo. Aquí no funciona como adjetivo. Habíamos discutido, terminación ido. Discutido es una acción, no funciona aquí como verbo calificativo, ¿cierto? No está calificando a nadie. Entonces, simplemente es un verbo. Siempre fue muy querido. El verbo querer, y acá está de forma adjetiva, ¿no? Fue muy querido. Entonces, obviamente, acá tenemos la respuesta, ¿no? Querido. Vamos a ver los demás. Hemos ganado, el verbo ganar, acá simplemente está funcionando como verbo, no calificando a los demás. En cambio, en querido sí, está diciendo que esa persona era querida. Te está dando una calificación, no te está dando una acción, ¿cierto? A ver, han salido un poco tarde. Salido, participio, pero acá no te está dando función de adjetivo. Entonces, aquí salir es un verbo, no hay adjetivo, no está calificando a nadie. Entonces, ¿dónde sí hay calificación? En la C. Porque querido le está diciendo que esa persona tiene la característica de ser alguien querido, ¿cierto? Entonces, aquí sí está calificando. Querido, que proviene del verbo querer. Entonces, la clave correcta sería la C. Muy bien, pasamos a la pregunta 6. Oración con verbo regular. ¿En cuál de estas oraciones encontramos un verbo regular? A ver, esa pregunta le toca a Franco Molina. A ver, Franco Molina, ¿cuál sería tu clave en la 6? ¿Dónde encuentras un verbo regular? ¿En qué oración está un verbo regular? A ver, Franco Molina. Franco Molina, ¿estás ahí? ¿Qué oración presenta un verbo regular? Obviamente primero identifica los verbos y luego comprueba a ver si es que tienen alguna eh, modificación, ¿no? Descartas los que tienen modificación y dejas al que nunca se puede modificar. Sí, Franco Molina, la pregunta 6 es para ti. ¿Qué oración presenta un verbo regular? O sea, el que no puede modificarse la raíz, al que no se le modifica la raíz. ¿Cuál será tu respuesta en la 6? Verbo regular, ¿dónde lo tenemos? ¿Ya lo tienes? La M, dice su compañero, parece que está en la respuesta correcta. A ver, vamos a analizar. Tenía una vida disipada. Acá el verbo es tenía, ¿cierto? Y tenía, a ver, tenemos, tenía, tienen. Ah, ya modificó el verbo, ¿no? El verbo tener ya no sería ten, la raíz, sino sería tien, ¿no? Entonces esto es un irregular. No se volverían, verbo volver. Volvemos, vuelven, vuelven, ¿no? Entonces ya no sería volv, ya no sería volv la raíz, sino vuelv. Entonces sí se cambia. No cuento contigo entonces. Cuento, contar. Ya pues, contar, cont y luego cuent. Entonces sí cambia. Se siente el muy, muy. Siente. Del verbo sentir. Ya pues ahí tienes. Sería sent, pero acá está sient. Entonces ya cambió. Se cortó el cabello y ahora todos se ríen de él. Cortar. Cortamos, cortaron, cortábamos, cortaste. Parece que no cambia. Cortar se mantiene. Ríen. Mm, reímos. En ríen sí cambia, ¿no? Reímos, reíste, porque es del verbo reír, ¿no? Reíste, pero obviamente en los demás hay puros, hay puros irregulares, no hay ningún irregular. En cambio en la E, al menos cortó es un regular. Si bien es cierto, ríen es irregular, pero ¿en dónde se encuentra un verbo regular? Se encuentra en la E. En la E se encuentra y es por la palabra cortó. En cambio, en los demás solamente hay irregulares, no hay ninguno que sea regular. Entonces, por eso la clave correcta sería la alternativa E.
La clave sería la E. Muy bien, pasamos ahora sí a la pregunta 7. Pregunta 7. ¿En qué oración el infinitivo funciona como sustantivo? A ver, ¿cuál será en la 7? El infinitivo tiene función de sustantivo. Ya les había explicado más o menos en qué casos, ¿no? Entonces vamos a analizarlo. Recuerda que los infinitivos terminan en ar, er, ir. Nada más. No puede haber otra forma. No hay ninguna otra conjugación. A ver, eso le toca al usuario Carlos Yogya. ¿Cuál sería tu respuesta en la 7? Por ahí ya varios me han dado la respuesta. Algunos por ahí se han confundido. Algunos no. A ver, Carlos Yogya, te toca a ti. ¿En qué momento uno de los verbos está funcionando como sustantivo, el verbo infinitivo? Obviamente tú solamente identifica los que terminan en ar, er, ir, nada más. Esos son los infinitivos, los que terminan en ar, er, ir. Y entonces indica nada más en qué casos hacen de sustantivo. Si hace de verbo, lo descartas. Si hace de sustantivo, ahí sí podríamos hablar de la respuesta. A ver, Carlos Yogya me dice la C. Vamos a analizar, parece que está en lo correcto. Vamos a analizar. La A. Hoy podré ir a verte. Separa la palabra verte. Es un infinitivo. La palabra verte es un infinitivo. ¿Sabes por qué? Porque no cuenta cuando al costado está un pronombre. Recuerda que te es el pronombre. Pronombre más verbo, ¿no? Pero aquí tenemos ver. Pero aquí no, hoy podré ir a verte. Verte está en ¿qué? No está en sustantivo, está como acción, entonces básicamente es un verbo. Debí decirlo en su momento, aquí no hay, bueno, acá hay debí decir, ¿no? Decir sería el infinitivo, porque recuerda que la palabra lo simplemente es un pronombre. Entonces decir, pero aquí está como acción, así que no hay ningún problema, no está como sustantivo. A nadie le gustaba su cantar. Su cantar. Ahí está el sustantivo. Su cantar es como te dijesen, a nadie le gustaba su casa. Es lo mismo, a nadie le gustaba su casa. Entonces, su, que viene a ser un determinante posesivo, acompaña al nombre. Entonces, ¿qué forman? Determinante más nombre, sustantivo. Sustantivo. Entonces su cantar, o es como dije, a nadie le gustaba el cantar, a nadie le gustaba mi cantar. Entonces aquí está haciendo de qué? Está haciendo de sustantivo porque al costado hay un determinante. Cuando al costado tienen un determinante, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser un sustantivo. Recuerda que los determinantes tenemos a los posesivos como mi, tú, sí, tenemos a los esos, está, estamos, todo ello, ¿no? Los determinantes. O también a los artículos, el, la, los, las, unos, unas, todo ello. Recuerda que los artículos y los determinantes siempre acompañan a los sustantivos. Por lo tanto, aquí cantar, que es infinitivo, está funcionando como sustantivo. La clave correcta sería la C. Vamos a plantear el ejercicio. Aquí plantear está funcionando como verbo porque es una acción, ¿no? Aquí el sustantivo sería, bueno, en todo caso, el ejercicio, ¿no? El ejercicio. Está haciendo de sustantivo. A ver aquí, quiso postular pero no pudo. Él quiso postular. Y postular obviamente es una acción que realiza esa persona, ¿no? No está funcionando como sustantivo. Por lo tanto, recuerda que los sustantivos siempre están al costado de determinantes o de artículos. Entonces, la clave correcta es la C. Cantar infinitivo hace de sustantivo en la C. Vamos con la 8. Eso le toca al usuario. A ver, Angie Quispe. ¿Cuál es la oración que presenta participio irregular? Recuerda la clasificación de participios irregulares, lo teníamos ahí en nuestra lista. Los participios son ido, ado, tos, ocho. Y recuerda que las dos primeras eran regulares y las tres últimas eran irregulares. Entonces, ¿cuál de todas es un participio irregular? A ver, Angie me dice la C. Vamos a analizar si está en lo correcto. Algo más por si de repente se olvidan. Es ido, ado, to, so, cho, pero también ese es en la forma masculina, ¿cierto? También puede ser en la forma femenina, como por ejemplo, ida, ada, ta, sa, cha, ¿no? También puede ser así. En la forma femenina también es válido, no te preocupes. Y también para los demás igual, en forma femenina y masculina. A ver, o sea, en la terminación o en la terminación a eso me refiero.
Muy bien, entonces vamos a analizar. Participio irregular. Confiaba solo en su familia, confiaba. Ya, terminación aba no es nada de ido, ado, tos, ocho, entonces descartado. Fue inaugurada, acá sí, inaugurada, pero la terminación ada, ido, ado, le corresponde a los regulares, no a los participios irregulares, por lo tanto descartado. Estuve muerta, acá tienes la palabra muerta, ido, ado, tos, ocho, ida, ada, ta, ahí está, muerta, terminación ta. Entonces, obviamente, aquí tenías un participio irregular, porque los irregulares son to, so, cho, o sea, to o ta puede ser también, ¿no? Entonces la clave se encontraba en la C. Varios clientes dejaron abandonados, hados, o también en plural, ¿no? Abandonados sus autos, pero esto es regular, ¿no? Regular, no son los irregulares. Vendía sin factura, vendía no tiene ningún ido, ado, tos, ocho, entonces descartado. La clave correcta sería la C por la palabra muerta. Irregular, to, so, cho. Y muerta se encuentra en la clasificación de to, porque puede ser to o ta. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 9 y dice, ¿cuál es la oración que presenta un infinitivo? A ver, ¿cuál será? Vamos con el usuario Chandubi Valeria. Está fácil, ¿eh? La 9. Creo que es lo más fácil de todo. ¿Dónde hay un infinitivo? ¿En qué oración está el infinitivo? A ver, yo ya lo vi, está sencillo, está súper fácil para la pregunta 9. A ver, Chandubi. La C, me dice su compañera, parece que sí, ¿no? Recuerda que los infinitivos terminan en ar, er, ir, entonces no hay más que decir. Me trae recuerdos esta noche, acá no hay ninguno que termine en ar, er, ir. Hoy no habrá repetición, acá tampoco hay ninguno. Me sabe convencer, acá sí hay uno, convencer, terminación er. Esas listas han sido depuradas, acá no hay ninguno, acá solamente hay este participio, ido. ¿Qué más? Encontramos a nuestro amigo maltrecho, acá no hay nada. Acá no hay nada, maltrecho, maltrechar. No, maltrecho, esto vendría a ser adjetivo, ¿no? Parece que acá no hay nada. Entonces, la respuesta correcta se encuentra en la C. Convencer, ¿no? Aquí está. Convencer, ahí está, en er, ¿no? Ar, er. Ya está, ar, er, ir. La clave correcta es la C. Vamos con la 10. Oración con un verbo irregular, o sea, en este orden. Primero tiene que estar un irregular, después un regular y después un irregular. ¿En cuál de todas estas alternativas se encuentra ese modelo? Le toca a Aremi Calla. A ver, Aremi, ¿dónde está la respuesta en la pregunta 10? Primero un irregular, después un regular y después un irregular. Así tienen que estar. O sea, primero fíjate en los verbos de cada alternativa. Señala los verbos de cada alternativa y luego das tu respuesta. ¿Dónde se encontrará este orden? Irregular, regular, irregular. A ver, Aremi, ¿ya lo tienes? Aremi. Vamos a esperarte un ratito, pero un ratito nada más porque ya se nos va la hora. A ver. Creo que hasta ahí ya lo pueden identificar ustedes de memoria, ¿no? Porque en repetidas ocasiones hemos hablado de esos verbos, o sea, y los mismos verbos los hemos trabajado también, en el caso de regulares e irregulares. A ver, Aremi no me dice nada, así que parece que voy a pasar a otro usuario. No vaya a ser que no esté de repente. A ver, Marjorie Choque. Marjorie Choque, ¿tienes la respuesta de la 10? Marjorie Choque. ¿Está Marjorie Choque? Ah, Aremi Calla sí está. Entonces dame tu respuesta, Aremi. Pero no lo sabes, no estás segura, estás en duda. ¿Qué pasa? Un irregular, un regular y otro irregular. Ya, a ver, ¿cuál sería el orden? Recuerda que los irregulares son aquellos en los que se modifica la raíz. La raíz se puede modificar. Y en cambio, los regulares, la raíz se mantiene para todas sus conjugaciones. Para todas, para todas. En el irregular, en alguna de sus conjugaciones va a cambiar la raíz, no se va a mantener. Entonces, ya, si no tienes la respuesta, creo que puedo pasar a otro usuario. Por eso digo, Marjorie Choque, ¿tienes la respuesta? Si no responde Marjorie Choque, puede responderlo Anthony Chafloque. A ver, Anthony Chafloque.
O Marjorie Choque, cualquiera de los dos. Marjorie Choque me dice la D. Vamos a analizar si es correcto o no. A ver, prestamos atención. Cenaré. ¿De qué verbo proviene? Del verbo cenar, ¿cierto? Cenar. Entonces, cenar, quítale la ar, la raíz sería cen, ¿cierto? A ver, cenamos, cenaste, cené, se mantiene cen para todos, se mantiene, no cambia. Entonces, acá esto es un regular, entonces, ¿el orden cuál era? Irregular, regular, irregular. Entonces, ya me logró, pues, porque esto es regular. Entonces, definitivamente la A no es. Vamos con la B. Yo no te pido que firmes 10 papeles grises. Yo no te pido acá que me firmes, ya tenemos ahí 10 papeles grises, ¿no? Entonces vamos a identificar la respuesta. Un ratito, por favor. Ya, a ver. Pedir, pido, pedir, pues. Entonces tú tienes ahí, la raíz, ¿cuál sería del verbo pido? Sería ped, ¿cierto? O sea, porque si vamos al verbo pedir, sería ped. Pero acá dice pit, entonces aquí modifica la raíz, entonces tenemos un irregular. Firmes, de firmar, ¿no? Entonces quítale la ar, la raíz sería firm, hasta la m, firmamos, firmaste, firmé, y no cambia, ¿no? Entonces acá hay un regular. Pero hay otro verbo, no, no hay más verbos, acá solo tenemos un regular, me faltaría el otro irregular, entonces tampoco es la respuesta. Quisiera, del verbo querer, ya pues, quer, y acá dice quis, ¿no? Entonces ya cambia el verbo, ¿no? Acá hay un irregular. Ames, del verbo amar, amé, amaste, amamos, se mantiene la raíz am, entonces esto es un regular. Suelo, que viene del verbo, no es suelo del piso, sino del suelo, solermos, soler, ¿no? Y acá también tenemos igual mirar, ¿no? Suelo. Yo suelo mirar, solíamos, nosotros solíamos, y entonces ahí tienes del verbo soler, tienes sol, y acá tienes suel. Entonces, aquí está el irregular, ¿no? Aquí está el irregular. Entonces, aquí está el orden, pues. Irregular, regular, irregular. Ahí está el orden. Irregular, regular, irregular. A ver, vamos con la D. Dime que vendrás temprano y almorzarás. Dime, dim, del verbo decir. Pero acá hay un irregular, decir, ¿no? Dec, y acá dime, ya cambió. Vendrás, del verbo venir. Ven, vendrás, vino. Ya pues ahí ya cambió, en vino ya cambió, entonces acá tenemos un irregular también. Y acá hay irregular, irregular, ya pues ya no sigue el mismo orden, es irregular, irregular, y acá es irregular, regular, entonces la D no puede ser. Ven, ya pues, pero ven tiene vino también, viniste, ¿no? Entonces esto es un irregular. Sin medir, medimos, medías, medíamos, medían, esto es regular, pero ya no hay otro irregular, entonces aquí le faltó un irregular. La clave correcta es la C. Quisiera, irregular, amar, regular, y suelo, del verbo soler, solíamos, irregular. Entonces la clave se encuentra en la C. Vamos con la 11 ya está desarrollada y está súper fácil. Las formas verbales no personales, ¿cuáles son? O sea, los verboides. A los verboides también se les dice las formas verbales no personales, y estos son el infinitivo, el gerundio y el participio, y eso se encuentra en la clave C, participio, infinitivo, gerundio. Nada más, así de fácil. Ahora pasamos a la pregunta 12. Marque la alternativa que presenta una relación correcta. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, eso le toca al usuario Anthony Chafloque. A ver, Anthony. Una relación correcta me dice que es la D, ¿no? A ver, vamos a analizar entonces. El infinitivo era de adverbio, ¿no? El infinitivo era también un sustantivo. El participio era un gerundio, no. El participio, ¿qué cosa era? Un adjetivo, un adjetivo. El gerundio, ¿era un adjetivo? No, el gerundio era un adverbio. Por lo tanto, en la D, el gerundio es un adverbio. ¿El infinitivo es un adjetivo? No, el infinitivo es un sustantivo. Recordemos entonces, infinitivo hace de sustantivo en algunas ocasiones, el gerundio hace de adverbio de modo en algunas ocasiones, y el participio hace de adjetivo en algunas ocasiones. Entonces, la clave correcta está en la D. Pasamos a la pregunta 13, y eso le corresponde al usuario Alexandra Rodríguez. A ver, Alexandra,
Es el verboide que desempeña la función de adverbio. Lo acabamos de ver hace un instante. A ver, Alexandra me dice la B. El gerundio, muy bien. O sea, ya sería el colmo si no lo adivinan, ¿no? Si no atinan con la respuesta. Acá teníamos el gerundio hace de adverbio. Entonces, ¿cuál es el verboide entre infinitivo, gerundio, participio? ¿Cuál es el verboide que hace la función de adverbio? Eso sería el gerundio. 14. ¿Cuántos verbos regulares existen en la siguiente oración? A ver, para la 14 le toca a Brisa Valdeón. A ver, Brisa, ¿cuál será tu respuesta? La 14. Brisa Valdeón, ¿cuántos verbos regulares hay? Ya, te voy a esperar. Acá tienes toda esta oración, ¿no? Hasta aquí. Fue un bonito compartir con quienes pasé tantos bellos momentos. Solíamos molestar a nuestros maestros de la secundaria. ¿Cuál sería? A ver, vamos a esperarte. Tenemos ahí 2, me dice su compañera. Vamos a analizar los verbos. A ver, fue, algo que ya pasó, ¿no? Fue proviene del verbo ser, ¿no? El es, el fue, entonces acá está en irregular. Acá tenemos 1. Un bonito compartir, comparto, compartimos, compartieron. Creo que se mantiene hasta compart, ¿cierto? Se mantiene hasta compart. Fue es irregular, regular es compartir, ¿no? Compartimos, comparten, regular compartir. ¿Con quiénes pasé? El verbo pasar. Paso, pasamos, pasé, también regular, pasé. Tantos bellos momentos. Solíamos molestar a nuestros maestros de la secundaria. Solíamos. Soler, suelo, entonces esto es un irregular. Molestar. Molestar también es una acción, un verbo. Molestar, quítale la ar, molesté, molesto, molestamos, molestaron, también es un regular. Entonces, ¿cuántos verbos eran en total? Eran 3. Eran 3. Te habías olvidado de molestar o de pasé, de uno de ellos te has olvidado. Entonces, los irregulares son compartir, pasé y molestar. La clave correcta sería la A. Hay 3. Pasamos a la pregunta 15. A ver a quién le toca. A ver, el último, el último. Eso le toca al usuario. Me quedé en brisa, ¿no? A ver, Jaime Matamora. Jaime Matamora. ¿Cuál es tu clave? La B me dice, la B. Verbo irregular. Dice, te pregunta, ¿en dónde hay un verbo irregular? Vamos a analizarlo. ¿Qué me dice? Compartir no es sujeto, me dice por acá. A ver, fue un bonito compartir con quienes pasé tantos bellos momentos. Claro, hace de sustantivo, pero también es un verbo, pues. O sea, es un verbo. Es un verbo. Fue un bonito compartir con quienes pasé tantos bellos momentos. Es un verbo. Fue un bonito compartir. Un bonito compartir. Allá, ya te entendí. Aquí en esta oración, la palabra compartir no está haciendo de verbo, ¿no? Porque acá te dice un bonito compartir. Acá tienes el determinante, en este caso el artículo. Luego tienes acá bonito, que es el adjetivo, y compartir el nombre, ¿no? Acá está haciendo de sustantivo. Ajá. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo vio? Aldrich Yasila. Muy bien. Entonces, Brisa Baldión estaba en lo correcto. No habían 3, sino solamente 2. Ahí está, muy bien, respuesta correcta. Compartir aquí no estaba haciendo de verbo. Aquí el verbo era fue, ¿cierto? El verbo era fue. Fue un bonito compartir todo esto que vendría a ser. Un sustantivo, pues. Todo esto es un sustantivo. Determinante, un bonito adjetivo, compartir nombre. Aquí el infinitivo está haciendo de sustantivo, no está haciendo de verbo. Entonces, por eso no podríamos analizarlo. Si lo vemos en el contexto general, ¿no? En el contexto general, claro, compartir es un verbo,
pero aquí en esta oración en específico no está haciendo de verbo. Entonces la clave correcta era la B. Muy bien por el alcance. Muy bien, respuesta correcta. Sí me gusta, quinto de secundaria, que se den cuenta. Usted, ajá, porque podrías decir el compartir fue bonito. Exacto, muy bien, Carol Valera. El compartir fue bonito y ahí el compartir también sería sujeto, pues porque al costado, ¿quién está? Él, y él que es artículo. Y si tú dices el compartir sigue siendo sustantivo. Compartir no está haciendo de verbo. ¿En qué casos compartir podríamos tenerlo como un verbo? Yo comparto mi lonchera. Ahí sí comparto estaría siendo de este verbo, pero en la palabra comparto, no en la palabra compartir. O por ejemplo, ya, si queremos hablar de compartir en su totalidad sería, vamos a compartir nuestra lonchera. Ahí sí, en ese caso sí estaría haciendo de verbo. Vamos a compartir nuestra lonchera. Ahí sí compartir sería verbo. Pero aquí estaba en modo de sustantivo. Un bonito compartir, ¿no? Un determinante adjetivo acompañado de el nombre, ¿no? Entonces aquí sí estaba haciendo de sustantivo. En lo que Carol Valera me dice, el compartir fue bonito, el compartir sigue siendo sustantivo en la oración que me has presentado, porque tiene al costado el artículo el. Sigue siendo sustantivo Carol. En la oración que me has presentado sigue siendo sustantivo compartir, porque tiene el. Entonces, efectivamente, compartir en este caso estaba como sustantivo y no como verbo. Muchas gracias por la acotación y por la corrección. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la 15. Marca cuál es el verbo irregular. ¿Cuál es un verbo irregular? Ya saben cuáles son los irregulares, ¿cierto? Eso me lo dijo ya su compañero Matamora, ¿no? Me dijo la B, pero estamos hablando de irregulares. Estamos hablando de irregulares. Los irregulares son aquellos en los que sí cambia el verbo, la raíz. Entonces vamos a identificar. Él trabaja en el nuevo teatro. Trabajar. Decimos trabajamos, trabajando, trabajé, trabajó, se mantiene hasta trabaja, ¿no? La raíz se mantiene para todos. Nosotros amamos, el verbo amar, quítale ar y te queda am. Y puedes decir amé, amamos, amábamos, amaron y se mantiene am. Am nunca va a cambiar. Julio canta, la raíz es cant, porque dices cantar, quítale ar y te queda cant. Dices, Julio cantó, cantamos, cantaron, cantaban, se mantiene, ¿no? Entonces acá están regulares, regulares, regulares. Ahora, esa joven teme la oscuridad. Temer, temió, temimos, temiste, temieron, se mantiene tem, no cambia tem. Ayer vino el profesor de lenguaje, vino, de que proviene del verbo venir, no me vas a decir del verbo vinor, ¿no? Proviene del verbo venir. Entonces, quítale ir y te queda ven, ¿no? Te queda ven, pero acá dice vin, acá la raíz es vin, entonces ya cambió, venir, vino, ya cambió, ya no se mantiene ven para todas las conjugaciones. Entonces, ¿dónde se encontraba el verbo irregular? En la E. Clave correcta, la E. Muy bien, eso sería todo con respecto a la ficha de tareas. Ahora vamos a ver la ficha virtual. Vamos a analizar algunas preguntas para que no queden dudas al momento de desarrollarla. A ver, quinto de secundaria. Clasificación de verbos. Vamos a verificar la ficha virtual un ratito. ¿Qué tipo de preguntas tienen? Recuerden que son las mismas preguntas de su libro de tareas. Marque la alternativa donde se presenta un verbo impersonal. ¿Cuáles son los verbos impersonales? Son aquellos que le corresponden a los fenómenos de la naturaleza, como llover, casi digo. Llover, nevar, granizar, anochecer, atardecer, amanecer, todo ese tipo de verbos, ¿no? Y también están los verbos de forma general cuando tienes el verbo hacer y el verbo haber, ¿no? Cuando tienes esos verbos también se presentan en la forma impersonal. Entonces ahí tú mismo te das cuenta en qué casos carece de sujeto, en qué casos carece de tácito o de expreso. Ahí tienes el verbo impersonal. Creo que esa corresponde un poco a la clase anterior, ¿no? Entonces ahí lo verificas en cuál de esos verbos se encuentra. Hacer y haber, cuando por ejemplo tienes un verbo impersonal, pues, ¿no? O sea, mira, escúchame, cuando tienes, por ejemplo, él hizo su tarea, ¿ahí habrá verbo impersonal? No, pero tienes el verbo hacer, ¿no? De algo que ha hecho. Pero
ahí no hay, porque ahí sí tiene sujeto, pues. Ahí sí tiene sujeto, porque te dice él hizo su tarea. Ahí sí hay sujeto. Entonces, eso no puede ser un impersonal en el caso del verbo hacer. Pero, por ejemplo, si te dice, a ver, ¿qué podría ser? Algo que no tenga, con ese verbo que no tenga este sujeto, ni tácito, ni tampoco expreso, ¿no? Por ejemplo, había luna llena, ahí está. Si te dice, había luna llena, ¿dónde está el sujeto ahí? Había luna llena, ¿hay sujeto? ¿Acaso te dice, él había luna llena, se puede? Ellos había luna llena, no, no se puede. Entonces ahí el verbo haber está en su forma impersonal. Hacía mucho frío, ahí también. Hacía mucho frío, del verbo hacer. ¿Acaso se dice él hacía mucho frío? ¿Él hizo mucho frío? No. Entonces ahí hacía está haciendo de la forma impersonal. ¿Ya? Entonces eso sería con respecto a modelos de verbos impersonales. Señala solo los verbos regulares, esto está fácil, simplemente buscas que los dos sean regulares y marcas la respuesta. Los verbos impersonales, ¿de qué carecen? ¿Qué cosa no tienen los verbos impersonales? Objeto directo, sujeto, objeto indirecto, atributo circunstancial. ¿Cuál sería? A Carol se fue el internet, dice si le puede dejar entrar. Sí, normal, que ingrese, no hay problema. A Carol que diga, a Lady. Sí, a ver, no, pero se desaparece, mira, de antes estaba, ya se desapareció. Ya no está la solicitud. Así que si vuelve a aparecer, la acepto, no te preocupes. Los verbos impersonales carecen de que, ¿qué cosa no tienen los verbos impersonales? Que tienen los personales. Entonces ahí marcas la respuesta, también está sencillo. Reconoce las oraciones con verbos personales, obviamente las que se pueden conjugar, se podría decir con sujeto, ¿no? Esas son las personales, sea tácito o sea expreso, ¿no? Llovía con insistencia, tú puedes decir, él llovía con insistencia, alguna persona puede llover, no lo sé, entonces ahí tú mismo te vas dando cuenta quiénes son los personales y quiénes son los impersonales. Una oración tiene verbo impersonal, buscas aquí entre las oraciones cuál tiene verbo impersonal. Sobre los regulares, sobre los verbos regulares, ¿qué cosa es cierto? ¿Qué podemos decir? Recuerda que esto lo puedes encontrar tanto en la ficha o lo que tienes en tu libro, ¿no? En la ficha que yo les voy a dar para que copien al cuaderno o también en lo que tienen en su libro. En la 7, identificamos verbos cuasirreflejos. ¿Cuáles eran los verbos cuasirreflejos? ¿Te acuerdas de la clase anterior? Aquellos que no puedes conjugarlos con a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo, ni tampoco con mutuamente. Sí tienen, o sea, obligatoriamente tienen que tener los pronombres me, te, se, nos, tienen que tener ellos, pero al momento de leer la oración no puedes terminar con a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo, ni tampoco con mutuamente, o sea, no son ni reflexivos, ni tampoco son recíprocos, ¿no? Esos son los cuasirreflejos. Entonces, marcas cuántos de ese modelo has encontrado. Elige la afirmación correcta. ¿Qué es correcto con respecto a los verbos? Entonces, ahí buscas, recuerda que esto también se encuentra en tanto la ficha anterior como la ficha de hoy, en tu libro y en el libro anterior también, ¿no? Porque estamos en verbos 2, entonces también va a implicar algunos temas de verbo 1 que vimos en la anterior. Reconoce el enunciado que presente verbo irregular. Esto sí está fácil, ya sabes cómo se analiza. 10 y dicen, es correcto con respecto al verbo subrayado. En este caso, acá no está subrayado, pero te voy a indicar. El subrayado es pesco, ¿no? Obviamente es el único verbo, ¿no? Entonces, básicamente, pesco es lo que tiene que estar subrayado, la palabra pesco. Y ahora indica cuál es correcto con respecto al verbo pesco. Es regular, es transitivo, es irregular, es intransitivo, es personal. ¿Qué es correcto con respecto a este verbo pesco? ¿No? Recuerda que para hallar un transitivo tienes que cambiarlo por lo, ¿no? Por ejemplo, para eliminar ningún paiche, no pescó ningún paiche. ¿Qué podrías decir tú? No lo, ya ahí lo tienes, ¿cierto? ¿Qué dice? Miss, no es pescó. Ah, sí, pescó. Claro, el verbo es pescó, ¿no? En el tiempo pasado, ¿no? No pescó, en tiempo pasado. Sí, el verbo es pescó. Pero yo te lo estoy hablando de forma general, pues, no lo estoy adheriendo a la pregunta. Entonces ahí tú tienes que identificar cuál de las respuestas es. ¿Qué me dice? ¿Los verbos impersonales siempre van en singular? Sí, van en singular. O sea,
ese es el contexto en el que se encuentran, ¿no? En el que te dice la regla que los impersonales van en tercera persona singular. De repente hay algunos casos, pero eso ya más sería como algo de los defectivos, algo así, ¿no? Sí debe haber algunos casos que de repente no estamos notando, pero también, eh, por ejemplo, tú no puedes decir habían muchos fríos, no puedes decir, ¿no? Tú tienes que decir había, entonces obviamente está en singular. Puede haber algunas excepciones, pero la regla que tienes que tomarla en cuenta es verbo impersonal, tercera persona singular. De eso guíate, solamente de esa frase que te acabo de mencionar. Tal vez haya, si es que nos ponemos a analizar algún verbo, ¿no? Pero generalmente son en singular. Vienen en singular, claro, todos ellos vienen en singular. Los verbos de la naturaleza vienen en singular, así que no hay problema con ello. Ahora, señale lo correcto respecto al verbo. El verbo es pescó, así que indica qué cosa es pescó aquí. ¿Es regular? ¿Es transitivo? ¿Es irregular? ¿Es intransitivo? ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto al verbo pescó? ¿Ya? Muy bien. Recuerda, para que sea transitivo tienes que colocar lo, la, los, las antes de el verbo. Y si encaja perfectamente, es un transitivo. Si no encaja, ahí sí no pertenecería a los transitivos. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Sería todo. Ya lo tienen, ¿no? Y nos despedimos, nos vemos la siguiente. Bueno, la siguiente ya es el examen, así que estudien, por favor. Resuelvan la ficha, que en la ficha está básicamente todo lo que tienen que saber. ¿Ya? Muy bien, entonces me despido y nos vemos hasta la próxima todavía, ¿no? Ya, adiós. Ya, muy bien. Ah, ya, Carol, no te preocupes, si Lady Saavedra se salió, sí, no, no hay problema, ella ha estado presente todo el tiempo de la clase, así que no hay problema. Que no se preocupe, dile, no es necesario, ya. Adiós.